Empezar, entrenar, disfrutar, sufrir, decir adiós, llegar, competir, festejar, llorar, viajar, soñar, una carrera, un salto, un gol, una meta, la gloria, una medalla, el final. Ser olímpico es de pocos, es eterno. Coronados de gloria, la historia después de la historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto recibirlos una vez más en Coronados de Gloria, este contenido donde podemos tener la posibilidad de estas charlas íntimas con deportistas olímpicos y paralímpicos que han representado la provincia de Santa Fe y a la República Argentina, y hoy estamos con Marcela Risotto. Marcela, bienvenida, ¿cómo te va? Gracias, muchas gracias, muy bien, muy bien. Contenta de estar acá. Bueno, me alegro. El Museo del Deporte Santafesino que abre las puertas para historias realmente importantes y que han quedado en la historia general del deporte santafesino. Gracias. Y un poco tiene que ver esta primera pregunta con cómo fue el inicio, su vinculación con el deporte. Bueno, fue un poco azarosa. Yo estaba, en esos momentos caminaba con bastones y aparato. Estaba estudiando en la Facultad de Bioquímica y entrando a la facultad y me para una chica por la calle, se venía por ahí y me dice, mirá, dice, ¿sabés? Nosotros hacemos deporte en silla de ruedas, ¿no querés venir? Ajá. Y bueno, y así empecé en uno de los clubes rosarinos, en Kroll. Después fui pasando a Ñul. Prácticamente uno pasa por todos los clubes Sí. de la ciudad, ¿no? Y bueno, hacíamos un poco de todo. Uno empieza haciendo todo, ¿eh? Yo he hecho atletismo, he hecho bala, jabalina, disco. Pero lo que más me llamaba era natación. También hice básquet, fui suplente en las dos Paralimpiadas donde he ido y en otros juegos, ¿no? También internacionales. Hermoso el básquet, lo que pasa es que acá había realmente muy buenas jugadoras de básquet, como Graciela Di Simone, excelente. Marcela, uno piensa en la época del comienzo y del trabajo, de la vinculación suya con el deporte. Después vamos a charlar de los Juegos Olímpicos, pero hoy incluso a veces es difícil hablar de discapacidad en el deporte, porque o alguno no se anima a preguntar, o algunos no quieren contar. Sí, es verdad. ¿Cómo era la apertura en ese sentido, en los clubes y en las prácticas? Mira, yo creo en cierta medida, no sé si éramos más cara dura. Claro. No sé si éramos más cara dura, te digo. O sea, íbamos, arremetíamos con todo, no sé. No nos frenaba nada, qué sé yo. Hemos hecho deporte por todos lados, yo buscando piletas, hasta he nadado en la pileta de Atenas. Mirá. O sea, todo lo que nos ofrecían, le decíamos que sí. O sea, he entrenado en Ñul, en Central, en Provincial, de donde me hice socia, y después, como tenía una escalera muy alta para ir al vestuario, me costaba realmente. Yo en ese momento caminaba con bastones y aparatos, pero realmente era todo complicado. Y
Entonces ahí me hice socia de Gimnasia y Esgrima, que tenía muy buena pileta de invierno, o sea, es muy antigua, pero a mí me venía espectacular. Justo, en óptimas condiciones. Realmente, sí. Y como también por ahí entrenaba y tenía horarios de trabajo, yo pedía permiso y he entrenado junto con el equipo de polo acuático. O sea, había un oleaje, yo seguía nadando. Vos pasaste por todos lados. Sí, Sí. O y si sea, no había oleaje, iba a jugar al básquet. No importa, oleaje, lo que sea, o sea, por ahí entrenaba el ballet acuático, yo, hola, ¿qué tal? Y me dejaba en un lugarcito y yo entrenaba, porque tenía que buscar los horarios, tenía que buscar horarios y bueno, y también por eso una que tenía ya... O sea, se ve que tenía condiciones para natación, o sea, brazos largos. Sí. Coincidentemente, también uno va buscando entrenadores y así fue que en una sesión ahí en GER me encuentro una profesora que estaba enseñando a chicos, Sonia Benz. Digo, Sonia, vos no me mirás un poquito, y bueno, me sacó un estilo, pero espectacular, hay que decirlo, gran parte Justo te iba a de preguntar lo que eso. sois es Sonia Mirá, te iba a Benz. preguntar eso, te iba a decir... Sí, tremendo. ¿Quiénes eran los nombres que destacabas en tu carrera y cuándo llegó ese clic de decir, bueno, me puedo puedo encarar para competir en alto rendimiento y demás? Yo de nombres, lamentablemente, no de todos los nombres. No, pero los digo, viste que hay, recuerdo. obvio, ¿no? Pero momentos. O sea, voy a quedar en deuda con esa Sí, gente que realmente también me fueron guiando y yo no me acuerdo, o era el fulano, el rengo, el... Tal cual. Un profesor en Buenos Aires, Tito Vilte, muy bueno, que me acuerdo, a mí me mandaba el entrenamiento por carta. Mirá vos, claro. De la carta. Y las chicas que entrenaban en Buenos Aires me decían, vos no sabés de lo que te salvás. De lo que te está salvando. De lo que te está salvando. Porque me contaba, mirá, dice, yo le decía, Tito, te odio. Dice, yo tengo un libro que decía que justo a esta altura vos me ibas a decir eso. Y te decía, vos me viniste a buscar a mí, yo no te fui a buscar a vos. Claro. Vos querés ganar, hacé esto. Cortita. Sonia, que no era entrenadora, sino que era docente, amiga, y que me sacó un estilo, pero espectacular. Ella decía, yo nada, o sea, muy demasiado... Sí, pero fue determinante, más allá de que ella no... Tremendo, no sí, lo sentía así. no, por favor. Modesta. Sí, demasiado modesta realmente, porque ella me adaptaba el estilo a lo que yo podía hacer y bueno, realmente espectacular. ¿Vos querías competir en primera instancia en natación o se fue dando en diferentes disciplinas más o menos de la mano? Mira, primero, yo te digo, yo lo que me gustaba era viajar. Entonces yo decía, bueno, viajamos acá, viajamos allá. Y después me empezó a gustar la competencia. Después me empezó a gustar el gustito de la competencia. Una vez que lo agarraste, lo tenés que tener para hacer competencia, ¿no? Obviamente, porque, bueno, tenés que entrenar como, o sea, trabajando, ¿viste? Tenés que entrenar como podés, en los momentos que podés, hacer los ejercicios. Y en ese... Y se fue dando, lo de natación se fue dando, yo venía ganando, bueno, medio que te van llevando, o sea, en atletismo había muy buenas competidoras, y que obviamente vos decís, bueno,
dónde tengo más posibilidad y la verdad que me era más fácil. Mi hermana también nadaba en deporte común, ¿no? Sí. En el Jockey Club de Rosario, Marta Risotto. Y bueno, y ella fue la primera que me enseñó a nadar. Marta me enseñó a nadar, mi hermana. Sí. Uno imagina que la gente quizás conozca algo de tu historia, pero contarle a la gente cómo se fue dando esto, digo, de manera simultánea, natación, con básquet, atletismo, fuiste variando, fue todo más o menos de la mano. Lo que pasa es que todo el mundo que llegaba al club, ponele a crawl, hacíamos todo lo que había. Todo lo que había. Íbamos al estadio municipal y ahí hacíamos bala, atletismo, jabalina, disco. Yo creo que nunca llegué a hacer carrera en silla. Carrera no llegué a hacer. Pero uno hacía de todo, también hice tenis de mesa, o sea, ¿no? Y vas probando. Lo que pasa con natación es que tenés que conseguir una pileta. ¿Cuál era tu especialidad? Contale a la gente. Bueno, yo por suerte hice los 4 estilos y en los 4 estilos me fue bien. Mi peor estilo es espalda. Pero así todo saqué un tercer puesto en Arnhem, en Holanda. Es bueno tener, digo, uno sonríe porque sabe de tu palmarés y de la cantidad de medallas que en un rato vamos a repasar en Coronados de Gloria, pero sí está bueno también poder remarcar cómo fue todo ese proceso que seguramente sí oficia de quiebre respecto de hay posibilidades de ir a un Juego Paralímpico, incluso con las particularidades del momento también a nivel global. Sí, hay que entrenar mucho, hay que tener toda una metodología, siempre hay un equipo detrás. Siempre hay un equipo detrás, si vino acá Pipo habrá contado todo. Sin duda. Y en estos momentos a lo mejor es un poco distinto lo que yo viví que lo que vivió Pipo, o sea, los Juegos Paralímpicos empezaron en Roma 1960, que se hicieron en conjunto con los Juegos Olímpicos de Roma, 1960. Todo esto empezó en el 48, cuando el gobierno británico le pide a Ludwig Woodman, que era un médico especialista en lesiones medulares, que viera si podía hacer algo justamente por los lesionados de guerra. Claro. En esos momentos un lesionado medular no sobrevivía 2 años por todas las infecciones y cosas por el estilo, y Woodman empezó a usar el deporte primero como un método terapéutico y después a competir. Y unos pocos años después se juntó el equipo inglés con gente de Holanda y bueno, y ahí empezó la historia. De a poquitito, yo creo que cuando nosotros empezamos a ir, habría unos 20 países que estaban compitiendo y actualmente son prácticamente todos. Tal cual. O sea, es tremendo. Cuando fui yo, había 40, 42 países, o sea, ya empezaba según crecer, Fernando Carlomagno dice, vos estás en la primera ola y la segunda también, porque después de este conjunto de competencias que eran una cada 2 años prácticamente, después tuve un impasse y empecé, que ya va Fernando, la segunda ola, porque una amiga que había creado
un club acá, Cádiz, Sí. en Rosario, Mónica Miras, una Mónica. genia también. Mónica tiene que estar en estas charlas, ¿eh? O sea, ella estaba seleccionada para el 84 y por problemas políticos no pudo se estar. pudo hacer. Así que, bueno, Mónica con Cádiz me llama en el 90, me dice, che, dice, no querés ir al Panamericano de Venezuela. Ay, Mónica, le digo yo desde el 80 no nadaba. Hijo de por medio, todo. O sea, le digo, mirá, le digo... La vida misma. Le digo, ¿yo cuánto hace que no nado? Me dice, vos márcala sin entrenamiento. Bueno, le digo... Probemos. Dejame ir a la pileta y veo si no me ahogo. Fui a Ger, era de 1000 metros, la llamó Mónica, voy. Y bueno, Y después viene toda la historia. y bueno, y después de ahí dije, bueno, basta, porque estaba con mucho trabajo en la facultad. Y después, medio como que te llama, llego al Coche Sortu, que estaba Malvina Villones, entrenadora, Malvina, gran genia también. Malvina jamás me dijo cómo yo tenía que nadar, se lo reconozco. Malvina me dejaba hacer lo que yo quería. Bien. Y llego ahí, medio me llamó el olor a cloro, dije, esto es lo mío. Picó el bichito nuevamente. Vuelvo. Y ahí empecé de vuelta, no me acuerdo bien qué año, creo que fue en 97, ya en Navida, me parece, el Club de la Colo, Sachi, que fui a una Copa América, que me fue muy bien, y yo lo destaco porque la clasificación para determinada competencia ha ido variando en el tiempo, es obvio, claro, ¿no es cierto? Porque antes éramos todos prácticamente de secuela de polio, después la polio, gracias a las vacunas, gracias a Dios y a las vacunas, eso ha ido prácticamente llegando a cero, ¿no? Sí, sí. Pero empezó gente con accidentes u otras patologías, entonces había que evaluar cómo te manejabas en el deporte específico, o sea, cómo te movías en el agua. Claro. Yo, por ejemplo, las piernas no las usaba para nada, bueno, entonces a lo mejor podía nadar con una chica que no tenía piernas, ponerle una cosa así. Sí, sí, sí. Y tuve realmente... Se adaptaba de igual forma. El orgullo de que seguí ganando después de haber pasado a la nueva categoría. O sea, digo, bueno, qué bien, qué bueno. Sí, una readaptación. Claro, incluso. claro. Y después, en el 97, yo veía que ahí todos en Echesortu y Malvina decía, bueno, porque el mundial. Y yo después le dije, Malvina, le digo, yo quiero ir. Claro, O sea, acá. Ahora, ya que todos están nadando para clasificar, yo yo también quiero ir. Y bueno, dale, me dijo. Bueno, ahí hice una primera clasificación y una vez que me dijeron, bueno, hay una segunda instancia, tenés que mejorar marca, ahí la llamé de nuevo a Sonia. Sonia ya estaba acostumbrada evidentemente conmigo, ya te pero conocía. decía, Sonia, en un mes ¡ay! Me decía, te va a hacer mal, así. Bueno. Te propongo algo. Sí. Vamos a una pausa y cuando volvemos me contás lo de las experiencias olímpicas y cómo se dio ya la llegada de las mismas. ¿Eh? Bueno. Seguimos en instantes en Coronados de Gloria. Continuamos en Coronados de Gloria con Marcela Risotto y la chance de meternos de lleno en el final de la historia del Mundial. ¿Cómo fue eso?
después de todo ese periplo y de la vuelta? Bueno, y de la readaptación. yo diciéndole a Malvina, yo quiero ir, y bueno, me dice, bueno, entonces hay que empezar el gimnasio, y ahí la llamo a Sonia, digo, tengo un mes, y ahí Sonia me corrige el estilo, y ahí bajé la marca un montón. No pudieron decirme nada, porque había gente de Buenos Aires y siempre está la pica, ¿viste? Siempre está. Y bueno, vos le ganás a la mía, bueno, en fin. Pero bueno, ahora las marcas del Mundial, obviamente yo no hacía las mismas marcas que en el 80, obvio. Ya era el 98. Había pasado un tiempo. Sí, había pasado un tiempo. Obviamente, unas marcas espectaculares, yo me alegro. Un flor de torneo, bueno, un torneo a todo nivel. Y bueno, ahí obviamente no pude sacar nada, pero al año siguiente fueron los Panamericanos en México, que en la nomenclatura de los actual sería como los primeros para Panamericanos. Por antes se llamaban Panamericanos sobre sillas de ruedas, bueno, por eso México figura como primero, claro, aunque venimos de varios anteriores. Yo hice, el primero fue en el 73, Lima, Perú. Después en el 75 México y un mundial en Stoke Mandeville, 78 Brasil, que ahí paramos en el Maracaná. Como si fuera poco. A ver, y te termino, pues me faltaba, claro. En el último, en el Panamericano de México, me fue bien, o sea, tuve medallas en mariposa y no me acuerdo en qué otras más, pero 4 medallas traje, pero ya venía Sydney y dije, bueno, hasta acá. Hasta acá llegó el amor. Hasta acá, todo bien. ¿Listo? Sí. Como si fuera poco, ¿no? Sí, con una historia, con un palmarés enorme, pero además en un contexto donde también los Juegos Paralímpicos no se realizaban en el mismo lugar, como sí se estila desde hace un tiempo, que es en el mismo lugar de los Juegos Olímpicos. Acá hay 4, sí, pero son un montón más. 3 más olímpicas, sí. En el 76 en Toronto, en ese momento las Olimpiadas comunes se hicieron, en otra ciudad de Canadá, las Paralimpiadas se hicieron en Toronto. ¿Y ahí qué ganaste? Ahí fueron 3 de bronce, una fue en básquet, otra fue en medley, o sea, el combinado, y otra en 25 metros mariposa, que era, creo, si no la primera vez que se jugaba mariposa, una de las primeras. Bueno, acá, y me atrevo a mover nuevamente, esto es Holanda. Holanda. Contanos, las 4 de Holanda. Bueno, Holanda, en el 1980, las Olimpiadas se hicieron en Rusia. Rusia había dicho que no las iba a organizar las Paralimpiadas porque no tenía discapacitados. Yo interpreto que no tenía equipo de discapacitados. Pero aparte, Argentina, por problemas políticos, o sea, hubo un bloqueo. El boicot, sí. No sé, atletas argentinos no fueron. Yo estaba entrenando y Holanda dijo, bueno, nosotros hacemos las Paralimpiadas. Y yo me acuerdo, yo entrenaba, compartía pileta en Ger con Andrea Neumayer, que ya se quedó con las ganas de ir y me decía, qué suerte que vos podés ir. Claro. Y yo le decía, bueno, esperá la próxima. No, me dice,
dice, vos imaginate, estoy nadando de toda la vida para esto. Y hasta una ahí. frustración Sin terrible, duda, terrible. sin duda. Bueno, pero sí, Holanda las hizo, Países Bajos actualmente, fueron en Arnhem. Y bueno, La rompiste toda, como decimos habitualmente. sí, porque también logré, yo venía bien, o sea, te dije que yo venía en el 78, el Panamericano en Brasil, venía cada vez levantando más, o sea, bajando la marca, digamos. Sí. Y la primera carrera, bueno, me acuerdo que con una amiga nos quedamos, no fuimos a la inauguración porque estábamos medio resfriadas, dijimos no, Se porque cuidaron. y sí, no, por supuesto, eso era. Ni mover nada, ni levantar nada, ni cuidarte, no tendás la cama, decía, por favor. O sea, no, cuidados extremos. Y bueno, la primera carrera fue el combinado, que creo que salí quinta. Yo decía una, por lo menos una. Y se me dio en mariposa, que ahí saco la primera medalla plata. Dios. Que arranque. Que arranque. Y después creo que vino pecho, que hicimos la clasificación a la mañana, la carrera era a la tarde, éramos bastantes, o sea, clasificábamos 8, y yo quedé quinta, y yo decía, si pudiera ser la marca que yo hice en Brasil, salgo tercera por las marcas que había. Y estaba entre engripada, toda, una mezcla toda dura. Bueno. Hay una amiga, también nadadora, Mónica López, me hizo un masaje que me dejó, pero... Fue un quiebre, un punto de inflexión. Sí. Y bueno, yo con la idea de que si hago la marca de Brasil, salgo tercera, me largo, y en ese momento no había límite para nadar bajo el agua o sin respirar. Claro. Yo creo que fue sin respirar hasta la mitad de la pileta, más o menos. Mirá. Y sigo, toco y veo el reloj y digo, ay, no marcó, porque yo veía una marca que yo decía, esto no es mi marca. Y miro así, todo en un segundo, Y no había nadie. en milésima de segundo, miro a los costados y no veo a nadie. Sí, ¿qué pasó? Y Mónica me dice, lloré. Impresionante. Lloré. Y si nos emocionás Lloré incluso ahora. porque le gané a la mejor nadadora de pecho de ese momento y de bastante, una jamaiquina, Nella McPherson, que no lo podía creer ella, yo tampoco. Claro. Qué maravilloso. Terrible, terrible. Después Tito me dijo, dice, lo que debe haber pasado es que Nella se mató en la clasificación. Claro. Y yo no. No quedó Hice resto lo que después. pude en la Claro, clasificación, pero sí me maté en la Pero última. ¿cómo usaste Todavía después? recuerdo el 56-23. 56-23. Tengo esta casaca, permiso. Obvio, después esas marcas fueron bajadas, o sea... Bueno, pero ¿quién te quita lo bailado, como Bien. dijimos hace un rato? Esta casaca es No, la bueno. número 12 de la participación también, pero en este caso en básquet. En básquet, sí. Salimos cuartas ahí. Pero bueno. Para nosotros, en Coronados de Gloria, ha sido un gusto que puedas contar parte de tu historia. Para mí también, muchas Sabemos gracias. también de tu publicación, de tu investigación en el CONICET y demás, producto de tu trabajo ahí. Pero bueno... Sí, yo,
O sea, yo trabajaba en la universidad, en Facultad de Bioquímica, en un instituto del CONICET. Sí, exacto. Sí, Química Rosario, en el Iquiero. Bueno, nada, la verdad que una alegría poder trasladar esta historia que es inspiradora para mucha gente seguramente. Muchas gracias. Y aquí en el Museo del Deporte compartirlo contigo. Así que muchas gracias a ustedes. Un placer, Marcela. Muchas gracias, igualmente, Fernando. Nos vemos en Coronados de Gloria en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos. Hasta luego.